Está conectado. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Ay, pues buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Pues está? ya, bien, ya listos para arrancar con esto. Ah, perfecto. Damos 10 minutitos en lo que se conectan los demás, ¿sale? Perfecto. Y Sí, ya aquí inicio, sigo cualquier cosa. ¿sale? Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días, licenciados. Sean todos bienvenidos al módulo 3, Investigación Penal y Ejecución, con el doctor Jorge Eduardo Carrillo. Y damos inicio a la clase del día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, que está haciendo bastante frío aquí en el centro del país. Veo que estás conectada, Jessica. ¿Desde dónde nos acompañas? Jessica, sí, porque... Ah, Luis, también. Buenos días. Veo que te estás conectando. ¿Desde dónde nos acompañas? Luis. Mientras tanto, les podría... Ah, perfecto. Eh, sí, exacto. Lo que necesito es compartir pantalla. Y bueno, estamos en esta etapa de la investigación penal y la ejecución. Es un tema muy, muy importante y sobre todo hay algunos conceptos que me gustaría aclarar antes de comenzar formalmente con el tema. Eh, lo primero es la distinción entre derechos humanos y garantías. De ahí, bueno, vamos a tener algunas distinciones, algunas opiniones acerca de lo que quiere decir derechos fundamentales. Em, una última cuestión, no me gusta tanto que las clases o las pláticas sean monólogos. Me gusta mucho interactuar y participar, preguntar con, con los intervinientes. Entonces, veo que Luis y Jessica están conectados en este momento. Me gustaría saber qué entienden o qué diferencia creen que exista entre los derechos humanos y garantías. Bueno, creo que andan indispuestos. En ese sentido, continuamos. Los derechos humanos son eh, el conjunto de prerrogativas que asisten al ser humano por el solo hecho de pertenecer a esta especie. Son a la vez características necesarias para su desarrollo. ¿Vale? Eh, entonces, la fuente del derecho humano es la dignidad, entendida como el respeto absoluto a la identidad e irrepetibilidad de cada individuo. Es decir, cada ser humano puede ser lo que desee ser. Tiene factores de vida muy concretos que lo vuelven irrepetible. Y ese es precisamente su valor, que no importa quién sea o a qué se dedique o en el momento en que viva, esa persona jamás volverá a existir. De ahí que merezca un respeto por su sola existencia. Y son también características propias del ser humano porque, eh, bueno, todo ser humano debe ser libre, tener propiedad, tener educación o instrucción, etcétera.
¿vale? Entonces, ya en la actualidad es imposible hablar de un ser humano que no tenga plena libertad. Bueno, esto en cuanto a los derechos humanos. Y las garantías es también fundamental en el sentido de que es el derecho humano reconocido en una norma jurídica. Muchos lo entienden como la positivización del derecho en la norma, es decir, que se encuentre escrito en una disposición jurídica. Y aquí, bueno, vamos a romper con la tradición constitucionalista que nos ha heredado desde la época de Ignacio Burgoa, donde decían que solo la Constitución es la que nos otorga garantías. En efecto, toda norma jurídica puede contenerlas. Entonces, hablamos de tratados internacionales, eh, la Constitución, la ley, los reglamentos, la jurisprudencia. También podemos entender a las garantías como los límites que ha establecido el derecho contra el ejercicio del poder público. Entonces, las garantías son frenos al poder o acción de las autoridades. Y sí, cada uno de nuestros derechos implica además que debe ser respetado por la autoridad y no se debe transgredir, ¿vale? En este sentido, es muy importante que hablemos de las generaciones de derechos humanos. ¿Por qué resultan importantes? Bueno, en primer punto, los derechos humanos no es un compendio acabado de derechos que todo el mundo conoce. Más bien, podemos verlos como que los derechos son descubiertos conforme avanza la humanidad y el conocimiento de las sociedades. Existen derechos que aún no hemos descubierto, pero que serán identificados en el futuro. Y esto es claro, por ejemplo, en la Edad Media o incluso en la época de la Ilustración, pues no sabían que iba a existir los medios masivos de comunicación como la Internet o el radio. Sin embargo, en la actualidad que ya existen, pues el acceso a la información a través de esos medios, pues sí es un derecho humano. En el futuro, pues van a existir otras condiciones, otras tecnologías que también seguramente se convertirán en derechos humanos, ¿vale? Ok, un segundo. Sobre esto, bueno, la teoría, la pedagogía jurídica nos ha llevado a plantear la existencia reconocida por ahora de cuatro generaciones. La primera, pues son los derechos individuales, derechos individuales. Y se llaman así porque la titularidad
de cada uno de estos derechos corresponde a un individuo en particular y comprenden los derechos de igualdad, de seguridad jurídica, de propiedad, de libertad y los político-electorales. Entonces, son una serie de derechos que ya se veían vislumbrados desde la propia Revolución Francesa, desde la época de la Ilustración. Eh, Hasta 2011 es cuando la Constitución mexicana solo reconocía como tal estos derechos y los llamaba garantías individuales. El término garantía individual en la actualidad es totalmente obsoleto. Ok. Después tenemos los derechos sociales o colectivos, llamados así porque se contienen a partir de la lucha de la clase social, en donde el Estado debe garantizar estos derechos en favor de toda la comunidad. Son derechos como la educación pública, gratuita y de calidad, la salud, el derecho al trabajo, la seguridad social, entre otros. Entonces, todos los derechos que como trabajadores tengamos, pues son conquistas de los trabajadores y también son derechos humanos. Generalmente los tenemos contenidos en el artículo 123 desde la época de la Revolución Mexicana, en 1917. Desafortunadamente, la tradición jurídica pues los ha relegado o los había relegado hasta hace poco. Entonces, eh, se había considerado que estos eran derechos de programáticos, es decir, que se iban a cumplir según el presupuesto en un tiempo específico, pero pues la realidad es de que nunca se cumplieron a cabalidad y ya con la reforma constitucional de 2011, con la reforma en materia de justicia laboral, bueno, ya se les ha dado otro impulso, ya son plenamente reclamables y bueno, existe una protección amplia sobre estos derechos de segunda generación. Tenemos una tercera generación, los derechos difusos o medioambientales. Se les llama así porque su titularidad corresponde a todo un grupo social y su reconocimiento parte de cambios en la biosfera como el calentamiento global, el agujero de la capa de ozono y la contaminación. Contiene derechos como el acceso al agua, al medio ambiente sano, a la cultura, al aire y en general al bienestar y la protección a la naturaleza. También vamos a encontrar en esta protección de derechos lo relativo a la protección del consumidor.
Y bueno, la legislación tiene una forma concreta de poder protegerlo a través de acciones colectivas. Ahorita les voy a señalar por qué es importante estas cuatro generaciones y cómo tienen aplicación específica dentro de la materia penal. Los derechos de las telecomunicaciones y el acceso a la información surgen a partir de 2010 y reconocen como derecho humano el acceso a la Internet, a los medios masivos de comunicación, a la protección de datos personales y el acceso a la información pública. Ok, eh, estos derechos son importantes dentro del campo penal porque nos encontramos con las normas Mandela. Estas normas fijan un medio de protección para las personas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios. Reconoce que la privación a la libertad no es la finalidad de la pena, ni tampoco es el castigo, sino la readaptación o reinserción social que se debe lograr a través del trabajo, la salud, el deporte y la educación. La privación de la libertad es el único mecanismo posible que permite que una persona penalmente responsable reciba el tratamiento necesario para poder reinsertarse. Sin embargo, es dolorosa por sí misma y deben evitarse todo tipo de sufrimientos que no tengan relación con la reinserción social. No debemos olvidar que la privación a la libertad que sufre una persona sentenciada es respecto a su libertad de tránsito y tal vez a los derechos político-electorales, pero conserva el resto de libertades como el de asociación, los derechos del trabajo, la igualdad, la salud, la seguridad social, entre otros. Aun cuando se encuentre privado de la libertad, los reclusos sentenciados tienen también derecho a la libertad de tránsito y al uso de las instalaciones que se encuentran en el centro penitenciario. Las que no pueden ser restringidas y tiene pleno derecho a su uso, por ejemplo, de teatros, bibliotecas o áreas deportivas. Está prohibido el confinamiento y la incomunicación, aunque la incomunicación sí puede ser aplicada en casos muy excepcionales, tiene que estar justificada y no puede ser mayor a 24 horas.
Y esto es muy importante porque aún dentro de los centros penitenciarios en México existen las áreas de castigo o el aislado. En estas áreas se pone a los reos totalmente incomunicados y se han registrado abusos donde las personas pueden estar ahí por semanas o incluso meses. Se ha demostrado en estudios científicos que la incomunicación altera la percepción de las personas. A los días comienzan delirios que devienen en alucinaciones y con el tiempo pueden aparecer episodios psicóticos, es decir, de locura, donde la persona se encuentra totalmente separada de la realidad. En estos casos, en estos casos en que se ha aplicado el aislamiento a los sentenciados, se ha afectado un bien mayor que el que se pretendía proteger, toda vez que la salud mental es mucho más difícil de recuperar y de tratar. Además, se considera un trato cruel e inhumano. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta como sociedad. Debemos ser muy claros en que la pena de prisión no es venganza. Sí, la palabra pena pues significa sufrimiento, pero la conservamos simplemente para no crear confusión. Pero la finalidad de la pena no es hacer sufrir a las personas. En este sentido, conviene recordar lo que establece Luigi Ferraioli con la teoría de la ley del más débil, en que el Estado siempre debe proteger a la persona que se encuentra en situación de debilidad frente a otros. Si bien el delincuente es un agresor y la víctima se encuentra en calidad de débil frente a él, durante la comisión del delito, el Estado debe asumir la tutela y la protección de la víctima. Pero durante el proceso penal, la parte más débil es el imputado o acusado, porque resiente el poder del Estado que lo está acusando a través del Ministerio Público, de la víctima que cuenta con la asesoría jurídica y del propio juzgador que lo va a sentenciar. De ahí que existen una serie de derechos y un catálogo concreto de aquellas prerrogativas que le asisten al imputado o al acusado. Por otro lado, cuando se encuentra ya sentenciado, es el elemento más vulnerable frente a los otros sentenciados y al propio poder del Estado que lo mantiene privado de la libertad de tránsito. Entonces, la finalidad de la pena no es aislarlo, no es hacerlo sufrir, no es generar venganza de la víctima, sino encontrar aquello que ha fallado en esta persona para poder reinsertarlo y sea productivo. Y aquí aparece uno de los grandes problemas de la criminología.
¿Por qué el delincuente delinque? Más allá de las teorías del Lombroso, en el sentido de que existe el delincuente nato, es cierto que existen factores exógenos y endógenos que provocan que una persona llegue a delinquir. El primero de los ambientes más nocivos es el de la precariedad. Generalmente los delincuentes violentos surgen de ambientes marginados, con falta de oportunidades, falta de trabajo y falta de educación. De ahí que el delincuente pudiera ser reinsertado si se le brindan las oportunidades para educarse y para trabajar. En cuanto a los factores endógenos, es cierto que existen personalidades más violentas que otras y pueden ser explicadas a partir de la herencia genética o de la predisposición biológica y pueden ser tratadas con terapia psicofarmacológica. Entonces, si nosotros eh, estudiáramos a los internos de los centros penitenciarios, pues vamos a ver acá casi hasta un patrón ya definido. Eh, Personas con escaso nivel de educación, o sea, muchos de ellos no terminaron la educación básica, que tienen oficios en los cuales no se les permitió tener una vida digna, en el sentido de que pues, no fueron exitosos, e incluso su color de piel. La gran mayoría de los centros penitenciarios están poblados por personas de tez morena. ¿Esto quiere decir que los morenos son delincuentes? No. Nos habla de que hay una marginación social donde hay un grupo de personas que históricamente han sido vulneradas. ¿Y cuál es la consecuencia de crecer en un ambiente sin oportunidades, violento y a orillas de la sociedad? La delincuencia. Evidentemente, no todos los que crecen en esas circunstancias son delincuentes, pero también es cierto que en los centros penitenciarios existen poblaciones casi enteras que en el exterior eran vecinos. Es decir, vamos a encontrar a miembros de todo un barrio que se conocen desde que estaban en libertad. Entonces, eso nos habla de la falta de oportunidades. Si a eso le sumamos que hay una desatención hacia las necesidades y la salud mental, bueno, pensaríamos que las drogas en realidad son el problema y no. Cuando una persona se siente mal en su estado psicoemocional, pues trata de remediarlo de cualquier forma. ¿Cuáles son las sustancias que tiene a la mano? Pues el alcohol, el tabaco y las drogas duras. Y ese consumo, pues lo alivia momentáneamente. El problema es de que generan adicción. Y cuando no tienen dinero, pues esa adicción los hace cometer actos ilícitos para poder cumplir el deseo y la necesidad de la droga. Y por eso muchos están adentro, porque cometieron actos
delincuenciales para satisfacer su necesidad de drogas. ¿Eso va a cambiar si prohibimos las drogas o va a cambiar si dejan de existir las drogas? No, porque el problema de fondo sigue existiendo. La marginación social y la falta de atención a la salud mental. ¿Cuáles son los países que tienen la menor tasa de criminalidad? Bueno, aquellos países que tienen los más altos índices de nivel educativo y de oportunidades, ¿vale? Vamos a ver casos que son paradigmáticos. Por ejemplo, Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo, hay grandes oportunidades de progreso y su tasa de criminalidad es prácticamente nula. Tenemos otros países como Japón, que la competitividad y la exigencia es muy alta, la calidad educativa es muy buena, pero el acceso a la educación superior está bastante limitada. Y eso ha llevado a sectores grandes de la sociedad a no poder tener cosas básicas como empleo fijo, ni eh, be- y esto nos ha llevado pues a que en países como Japón tienen algo similar a la mafia, los yakuza, que controlan sustancias ilícitas, apuestas, sindicatos. Entonces, pensar que estos países son eh, realidad es de que no es cierto. Sí la tiene, tiene problemas sociales muy graves. El propio Estados Unidos tiene la población penitenciaria más grande de todo el mundo y tiene problemas raciales. Y si vamos a sus cárceles, la gran población es de afrodescendientes. ¿Por qué? Porque históricamente han sido vulnerados, crecen en guetos donde son marginados, siguen violentándose y sigue sin haber realmente acceso a una calidad de vida digna. Eh, El caso de México es sumamente complejo, porque si bien ha reconocido la aplicación de las normas Mandela y muchos de esos principios y derechos se encuentran en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, la realidad es de que es letra muerta y no se ve traducido en la mejora de vida dentro de los centros penitenciarios ni en la obtención de mejores oportunidades para los que son excarcelados. Dentro de los derechos de esta ley de ejecución vamos a encontrar el acceso a la educación, al trabajo y la capacitación, y algo muy importante, el no tomar en cuenta la peligrosidad de cada individuo para obtener algún beneficio penitenciario, como la libertad anticipada o el cumplimiento de la pena en libertad. En su lugar, se tiene que desarrollar un plan de actividades que es básicamente una bitácora u horario donde de oficio el centro penitenciario tiene que elaborar este plan de actividades señalando un horario de descanso, de deporte, de capacitación,
de actividades recreativas, de actividades para mantener y mejorar la salud, entre otras, y en el cumplimiento de cada una, la autoridad penitenciaria tiene que colocar sellos de cumplimiento en cada bitácora. La realidad es que los centros penitenciarios no cuentan con la infraestructura ni con el personal adecuado o capacitado para poder dar seguimiento a estas actividades, no tienen suficientes profesores para dar las actividades educativas, ni tienen instructores para poder desarrollar actividades de capacitación en la población privada de la libertad, además de la rampante corrupción que existe, puesto que hay un sistema estructurado y jerarquizado de reos a los que se les denomina madrinas, que reciben algunos pesos para permitir que se pase lista, que acudan a las actividades del plan, incluso para recibir visitas y alimentos. Entonces, lejos de presentar un beneficio, la situación se ha agravado muchísimo. Si yo quiero ir a trabajar dentro de las actividades de trabajo del centro penitenciario, tengo que pagarle al madrina para que me deje salir del dormitorio. Tengo que pagar además la protección para que no me golpeen. Tengo que pagar para que mis visitantes puedan verme y puedan darme dinero. Entonces, si bien realizo actividades de trabajo dentro del propio reclusorio, tengo un salario, tengo la posibilidad de recibir seguridad social, pero la realidad es de que esas actividades no están en los centros penitenciarios. Y si aparentemente quiero ir a cumplirlas, tengo que pagarle al madrina y al custodio. Y para poder hacerlo, tengo dos vías: que mis familiares del exterior me ingresen dinero o ponerme a trabajar dentro de los negocios ilícitos que hay en el centro penitenciario. ¿Cuáles son estas actividades generalmente que hay en el centro penitenciario? Bueno, el de básicamente golpeador. Si, si la persona privada de la libertad es apadrinada por algún interno que tenga cierta influencia, bueno, pues lo va a utilizar como seguridad. Lo va a utilizar para ir a cobrar a otros internos, o sea, tal cual, golpeador. Puede desarrollar otras actividades como tener tienditas. Esto es un puesto en el dormitorio que venden dulces, algo de comida, refrescos, cualquier cosa la pueden encontrar ahí a precios exorbitantes. Y por tener una tiendita se tiene que pagar una cuota bastante alta. Y además de protección para no ser extorsionado o golpeado. O definitivamente entrar al negocio de las sustancias ilícitas, vender drogas. Entonces, la situación es muy complicada, está lejos de resolverse y en 2026 todavía hay internos que no tienen plan de actividades, aunque es una obligación de la autoridad penitenciaria el asignárselos. Entonces, los beneficios
penitenciarios se consiguen por el cumplimiento del plan de actividades. Si el interno no ha cumplido con los sellos o firmas dentro de su plan de actividades, se le va a negar. Eh, Camaradas, les voy a pedir 5 minutos de su tiempo. Me encuentro un poco delicado de salud, nada grave, pero les voy a pedir solamente ausentarme 5 minutos y enseguida regreso. Les voy a poner aquí una nota por si no me escuchan. Continúo en unos instantes, por favor. No se vayan. Ya una disculpa. Este, voy a procurar que no haya más de estas interrupciones, pero bueno, estamos.
¿Estamos bien? Ay, Dios. Entonces, les estaba comentando de que el plan de actividades es fundamental para obtener alguno de los beneficios de la Ley Nacional de Ejecución, pero que dadas las condiciones actuales de los centros penitenciarios, no son eh, adecuadas, ¿vale? Em, Se requiere una inversión muy grande de presupuesto, voluntad política y sobre todo reformar totalmente la estructura y funcionamiento de los centros penitenciarios para poder cumplir los objetivos de la Ley Nacional de Ejecución y las normas Mandela. También existen los mecanismos legales para tratar de cumplir con estos objetivos. La realidad es de que pues no es tan eficiente. La legislación en materia de ejecución de sanciones previene dos mecanismos para resguardar la integridad y los derechos del personal y de los internos. El primero de ellos es un recurso administrativo en el que todas las personas dentro del sistema penitenciario tienen la obligación de proporcionar papel o plumas y de dar orientación a los internos para que en un escrito libre puedan promover ante el director del centro penitenciario y hacerle de conocimiento las problemáticas o violación a sus derechos humanos. Por ejemplo, cuando su integridad física se encuentra amenazada o cuando sus condiciones de internamiento no sean las adecuadas. Incluso cuando se les cambia de dormitorio. Y aquí pasa algo. Sabemos que las personas mueren en prisión. Sabemos que la calidad y la esperanza de vida de los internos se reduce cuando están en prisión, pero no sabemos en qué cantidad o en qué medida. Bueno, he intentado buscar información concreta de cuánto es la esperanza de vida dentro del centro penitenciario, pero no existen estadísticas. O sea, nadie se ha puesto a investigar cuál es la esperanza de vida dentro del centro penitenciario. Y no existe registro de las muertes que se dan al interior de los centros penitenciarios. Y muchas de estas muertes se dan precisamente por problemas en la salud mental, o sea, suicidios. ¿Por qué se va a suicidar una persona privada de la libertad? Bueno, porque si no tiene familia, o si tiene familia, pero la familia también está precarizada y le cobran por ver a su familia, es evidente la desesperación. Por penas totalmente absurdas. Por ejemplo, la ley antisecuestro en México plantea penas de 120 años de prisión cuando el secuestrador asesine, cometa homicidio contra la víctima. Y bueno, pues obviamente todos odiamos a los secuestradores. Quisiéramos lincharlos.
Pero es precisamente lo que dice el Ferraioli, como toda la sociedad quisiera matar o desmembrar al secuestrador, pues esa no es la finalidad de la pena. Entonces el Estado tiene que proteger al delincuente contra la venganza pública. Y si el fin de la pena es reinsertar al delincuente, la pregunta es, ¿qué reinserción vamos a conseguir cuando la pena es de 120 años, que sobrepasa la esperanza de vida de un mexicano, que es de 78? Esto es el equivalente a una cadena perpetua. Supongamos que el delincuente es ingresado a los 18 años, que es la edad mínima penal. Evidentemente, ni así va a conseguir nunca salir de la libertad. ¿Qué pasa con esto? Dejan de tener algún tipo de esperanza y estas personas son las que, una de dos, o se suicidan o se convierten en un verdadero problema de seguridad, porque al ya no tener esperanza, se alquilan para cometer actos delincuenciales al interior de las prisiones. Entonces, hay homicidios ordenados por las propias pandillas dentro de los centros penitenciarios, sí. ¿Y quién los comete? Los que ya jamás van a salir. Entonces, lejos de ser una mejora el endurecimiento de las penas, lo que están provocando es una alza en la inseguridad dentro de los centros penitenciarios, lo cual es sumamente grave. Y a esto, bueno, su servidor tiene un artículo publicado, cualquiera lo puede consultar en internet, sobre el populismo punitivo. Aumentan las penas por cualquier tipo de delitos que se traducen en cadenas perpetuas. Supongamos que una persona ingresa a prisión a los 30 años por algún delito y lo sentencian a 30 años. Va a salir a los 60. Le quedan 18 años más, suponiendo que cumpla la esperanza de vida del promedio. Si a eso sumamos que la pena, según el Código Penal, la máxima que puede purgarse por un delito del Código Penal es de 70 años, también se traduce en una cadena perpetua. Entonces, puede que sí hayan sido delincuentes violentos y que hayan cometido bastantes ilícitos y hay acumulación de penas. Entonces se van purgando una tras otra y al final de cuentas la persona jamás saldrá de prisión. Como sociedad pensamos, está perfecto, porque entonces la persona ya no se va a mezclar a la sociedad ni corremos riesgo. No, pero el problema es de que está en contacto directo con otros, incluso procesados, y las cárceles son, además de peligrosas, universidades del crimen. Y nuestra Constitución, el artículo 18, como la Ley Nacional de Ejecuciones, dice, los sentenciados tienen que estar en un lugar distinto de los que apenas están en proceso. Y, oh sorpresa, así no funciona en la realidad. Están generalmente mezclados. ¿Tienen uniformes con colores diferentes? Sí, pero a final de cuentas se pueden mezclar. Y las venganzas dentro de los reclusorios también son bastante terribles. Bueno, eh, ¿qué más tenemos con esto? Cuando el interno ve algunas de esas circunstancias y que su calidad de vida dentro del centro penitenciario no es óptima, en un escrito libre puede solicitar audiencia con el director del centro penitenciario que tiene que atender estas peticiones y cumplir con la Ley Nacional de Ejecución. Si el director del centro penitenciario, o en su caso, las condiciones de internamiento hacen
insostenible la vida del interno, puede acudir directamente ante un juez de ejecución penal para que resuelva las circunstancias que lo han puesto en peligro o la negativa del director del centro penitenciario. Por ejemplo, la falta de medicamentos, la mala calidad de la alimentación, la falta de un lugar higiénico para dormir, la falta de agua potable, entre muchos otros problemas, pueden ser resueltos por el juez de ejecución, quien debe conceder audiencia y escuchar al interno, así como a su defensa y a la autoridad penitenciaria, y ordenará ay, que sea resuelta la petición del interno. También se puede acudir al juez de ejecución cuando se ordenan traslados del centro penitenciario y cuando se ordena el cambio de dormitorio. Ahora, ¿por qué es tan grave que cambien de centro penitenciario a un interno? Bueno, porque el artículo 18 establece que deben de ser colocados para cumplir su sentencia en el lugar más cercano donde resida su familia. Entonces, para que se ordene el traslado, debe de analizarse si es idóneo para el cumplimiento de la sanción penal y lo tiene que autorizar un juez de ejecución. Pero en casos extraordinarios por cuestiones de seguridad, lo puede ordenar directamente el titular del centro penitenciario, pero obviamente cuando hay casos graves de seguridad. Bueno, en ese sentido, la mayoría de los traslados se hacen sin este supuesto de una afectación grave a la seguridad y se pone en riesgo al propio interno porque lo pueden trasladar a un centro donde existan pandillas rivales o existan venganzas pendientes. Entonces, ¿por qué lo cambian de centro penitenciario o por qué lo cambian de dormitorio? Porque seguramente lo van a matar ahí, ¿vale? Por eso es una de las cuestiones más peligrosas en este sentido. Si no lo matan, por lo menos lo van a golpear. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, si bien tenemos los mecanismos legales a través de este recurso administrativo y del recurso judicial, pues ya cuando las personas llegan al internamiento, cuando ya están sentenciadas, la realidad es de que pues llegan en condiciones económicas muy precarias, porque ya se gastó dinero en la defensa, que evidentemente no resultó, si no estuvieran condenados. Y este tema de la ejecución de sanciones no es tan estudiado. Casi los abogados no le hacemos mucho caso. Y si a eso le sumamos que ya no hay incentivo económico, porque la mayoría de estas personas ya se encuentran abandonadas de su familia o su familia ya está en la ruina, pues no, digamos, no hay negocio para los defensores particulares. Y los defensores públicos, bueno, brillan por su falta de capacidad, talento e interés. Yo no digo que sean ignorantes, puede que sí, puede que no, pero
eh, pues están ahí de adorno. Y realmente muchos de los eh, internos, pues no conoce bien cómo, cómo operar o cómo solicitar los recursos y tampoco es muy sencillo que puedan solicitar pluma y papel y que les reciban el documento, ¿vale? Me ha tocado ver que se han solicitado medidas de seguridad y lo que ordena el director del centro penitenciario, pues es de que se le traslade el castigo. O sea, sale peor solicitar algún cambio que asegure su integridad física porque lo van a mandar con los castigados. Y la realidad de las cárceles en México, nadie tiene un control absoluto en lo que pasa dentro de las prisiones, ni siquiera los custodios. Las cárceles son un tipo de autogobierno gestionado por pandillas, por grupos criminales, y hay una estructura no escrita de quién tiene mayor jerarquía. Generalmente son los que tienen mayor tiempo internos, a los que se les llama madrinas, y ellos hacen que se mueva el sistema al recabar las contribuciones ilegales que obtienen de los propios internos. Entonces, un custodio realmente no se aparece en los dormitorios. El control, el orden, los pagos son realizados por los madrinas. El madrina es quien se entrevista con el custodio y quien le paga al custodio. Y la alimentación, bueno, es totalmente incomible. Muchas veces se ha dicho que el costo promedio de un interno es de 200 pesos diarios. Bueno, en proporción son 200 pesos de presupuesto los que se invierte en cada interno, pero ese dinero no va directamente al centro penitenciario, se desvía por la corrupción. Y sí, el reclusorio puede comprar verduras, carne, pollo, etcétera, pero así como entra el camión a descargar esos productos dentro del centro penitenciario, son transportados en otra camioneta o camión para ser vendidos en una central de abastos o en el mercado. Y ese dinero, pues evidentemente se lo quedan los administrativos del penal. No todos los centros penitenciarios son así. Hay unos con mayor corrupción que otros. eh, y depende mucho del director. Uno de los centros que más o menos respetan el orden, ya ni siquiera decimos que son, que operan con legalidad, pero que tiene condiciones que te permitirían sobrevivir, es el de Nesa Bordo. Hay otros donde reina totalmente el caos, como el de Chiconautla o la penitenciaría de Santa Marta Catitla. O sea, son espacios donde eh, no existe la ley, ¿vale? Entonces, son cosas que debemos tomar muy en cuenta. Eh, entonces, ¿por qué fue importante hablar de los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación? Porque todos esos derechos le asisten a los internos del centro penitenciario. ¿Tienen derecho al agua potable? Sí. ¿Tienen derecho al trabajo? Sí. A la salud, a la integridad física, obviamente, a la seguridad jurídica, a la información. Y aquí, bueno, tenemos otro gran problema, porque si bien nominalmente tienen derecho a la información, a la comunicación, pues también vemos que si se les brinda totalmente este derecho, van a hacer uso mal uso de él, a través de las extorsiones telefónicas, a través de delitos cibernéticos como el phishing o el phishing. Entonces, pues sí, lo ideal es de que se le permita pues la comunicación con el exterior,
de que se les permita los medios electrónicos, desafortunadamente no se les puede dar acceso al Internet ni al teléfono de manera libre porque cometerían una serie increíble de delitos. Y es también muy curioso, la mayoría de las extorsiones telefónicas provienen del interior de los centros penitenciarios. Pero uno si se acerca con su celular a los centros penitenciarios, no hay señal. Entonces, tendría que haber una explicación científica o por lo menos estudios interdisciplinarios de cómo se pueden hacer llamadas del interior de los centros penitenciarios cuando no existe, teóricamente, posibilidad de hacerlo porque hay antenas o máquinas que bloquean la señal de radiofrecuencia. Es algo muy, muy interesante. Eh, Otra circunstancia, bueno, dentro de los negocios que se hacen al interior de los centros, se pueden alquilar o rentar líneas telefónicas y te las rentan por día o por semana, donde te dan el teléfono para que lo trabajes haciendo extorsiones o el negocio que más te convenga y pagas después por, dependiendo lo que hayas obtenido de ganancias o ya una cuota fija que haya fijado el madrina. Por eso, cuando se hacen operativos dentro de los centros, pues vamos a encontrar que lo que más se incauta es marihuana y teléfonos celulares. Ahora, por vía de la legalidad tienen acceso a las comunicaciones, sí, porque se les permite hacer llamadas a través de teléfonos ya establecidos en el centro penitenciario. Y cuando uno recibe la llamada, primero te avisa que la comunicación es del interior de un centro penitenciario y si deseas tomarla. Bueno, eso digamos está bien. El problema es la ilegalidad y el descontrol que hay al interior. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, continuamos. Permítanme un segundo. Bien, les voy a ser totalmente franco.
durante la madrugada para comenzar el día de hoy, eh, se me presentaron unos problemas de salud y ahorita pensé que, bueno, con algún medicamento ya me iba a sentir mm, por lo menos bien para dar la sesión. No, la verdad es que no está funcionando, me siento peor. Entonces me gustaría suspenderla en este momento y compensarla el tiempo faltante en la siguiente sesión. Eh, les agradezco mucho la comprensión de esto. Es la primera vez que me ocurre dando una sesión. De por sí no, este, la situación sí se ha complicado bastante. Ya les acabo de pedir autorización eh, a los organizadores. Entonces, bueno, yo salgo de la reunión y estaré pendiente para reponer este tiempo. Y les agradezco. Sí, claro que sí, doctor, no hay ningún problema. Ojalá se recupere pronto y no sea nada mal. Que pasen un lindo día, chicos.